El cristiano es llamado a nunca dejar de ser discípulo. De hecho, la palabra que Jesús usó para referirse a lo que es un cristiano es realmente un discípulo. Un discípulo es uno que nunca deja de aprender. Nunca tampoco la iglesia, el magisterio de la iglesia nunca termina en este lado de la vida. La iglesia perpetuamente está enseñando. Y el pastor siempre está enseñando. Para uno enseñar tiene que estudiar, obviamente. El pastor nunca realmente deja de aprender porque tiene la responsabilidad de siempre enseñar. Igualmente el predicador. No limitándose al pastor. El día de hoy este comentario aplica no solamente al pastor, pero al líder cristiano en general. Ahora, ¿qué pudiera hacer una persona, un pastor, un líder, un predicador que se encuentre en esta situación, que quiera aprender y no tenga recursos para aprender? No es un secreto que todo en la vida tiene un costo, e inclusive nuestra salvación. Le costó a Dios su Hijo, le costó a Cristo su vida, al Padre su Hijo y a Cristo su vida. Todo en la vida tiene un costo, pero ¿qué pudiera hacer una persona que quiere aprender, pero no tiene recursos para aprender? No tiene acceso para una escuela, continuar su educación cristiana. No tiene quizás acceso a libros porque no los puede costear o no los puede conseguir. No tiene acceso al internet tampoco. Y no tiene acceso a el beneficio de pensadores cristianos, quizás otros pastores, otros hermanos, a los cuales él pueda quizás tener un almuerzo una vez a la semana o un café una vez a la semana y nutrirse y enriquecerse doctrinalmente, teológicamente, en cuanto a la doctrina cristiana y en cuanto a la experiencia humana. Una persona que esté privada de estas cosas, ¿qué opciones tiene? ¿Qué pudiera hacer? ¿O queda algo que la persona pudiera hacer? Sin libros, sin internet, sin escuela, sin otros cristianos maduros, pero de todas maneras quiere aprender. Interesantemente, este predicador, Charles Spurgeon, el predicador bautista más conocido en la historia de la tradición bautista, nació en el 1834, parte con el Señor en el 1892, a los 57 años de edad. Un consumado predicador, pastor, maestro, fundó otros ministerios como dos orferinatos, uno para hembras, otro para varones, y también hizo este seminario que hizo él para hermanos que querían prepararse para el ministerio. Aquí en este libro, Discursos a mis estudiantes, usted va a encontrar en el último capítulo la respuesta que Charles Spurgeon da a esta problemática, partiendo su contexto histórico, partiendo desde su contexto histórico, ¿no? Una época victoriana, pastores pobres en lugares pobres, con pocos recursos, pero de todas maneras la obra del reino se tiene que hacer. Mas, sin embargo, estos pastores quieren aprender, quieren ser discipulados, pero no pueden costearse los libros, no pueden costearse una escuela, o quizás una escuela elemental, pero no pueden seguir desarrollando su conocimiento, no pueden seguir enriqueciendo sus conocimientos doctrinales. ¿Qué puede hacer? Ya regresamos aquí en Bautista de Miami con Charles Spurgeon, Discurso a mis estudiantes, con ideas que se pueden hacer si alguna vez alguien se encuentra en un contexto similar. Ya regresamos. Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. El pastor Alberto Guzmán de la Iglesia Bautista Aposento Alto. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Bueno, ¿qué puede hacer una persona si realmente... Ya sabemos que el cristiano, el pastor, tiene el mandate, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo en la vida cristiana, de seguir estudiando. Uno nunca deja de aprender, no solamente en la vida secular, pero sino especialmente en la vida cristiana. Pero, ¿qué puede hacer uno si realmente no tiene los recursos?
Bueno, vamos a partir aquí primeramente de donde Charles Spurgeon comienza. Él comienza con un llamado a aprender, que el cristiano siempre, el pastor especialmente, siempre tiene que seguir estudiando. Aunque usted se gradúe de un seminario, pues usted siempre realmente tiene que seguir estudiando. Yo me acuerdo cuando estaba en mi escuela aprendiendo, en el Bible College, se nos decían que cuando uno empieza con un BA en teología o en doctrina cristiana o en ministerio cristiano, bachelor degree, que aquí le llaman bachelor degree, creo que en los países hispanos quizás creo que se llame licenciatura. Ese degree, no sé cómo se dice en español, pero no es un diploma, pero esa escala o ese escalón en la escalera académica, bachelor degree, cuando uno se gradúa de un bachelor degree, realmente tiene una visión bastante amplia. Tiene un poquito de todo, porque es algo realmente amplio. Uno se para aquí y tiene, en lo que fotografía le llaman un wide lens. Tiene un lente wide, un lente amplio, donde uno puede ver un montón de cosas, pero así, amplio. Pero el bachelor degree realmente no ofrece realmente una profundidad, da como una introducción. Por eso es que muchas clases, yo me recuerdo que eran introducción al Nuevo Testamento, introducción al Antiguo Testamento, introducción a la doctrina cristiana, etc. Introducción a la historia de la iglesia. Porque cuando uno empieza realmente a estudiar de manera formal, es lo que me estoy refiriendo, ¿no? De manera formal, la visión es aquí, es algo amplio, un poquito de todo. Aprende un montón de cosas. Después, aquellos que avanzan, que tienen la bendición de avanzar y que tienen el llamado y los recursos, etcétera, para avanzar hacia un máster en teología o quizás un máster en divinities, esa visión se estrecha un poquito. Se concentra en ciertos aspectos del pensamiento cristiano, de la teología, ¿no? Si eres, por ejemplo, un máster en teología, pues casi siempre es algo más académico. Si haces un máster en divinidades, el enfoque es más pastoral, es más en lo que es el practitioner, en lo que es el ejercicio, el oficio de pastor. Pero el bachelor abre una visión grande, la maestría se enfoca, pero tiene una profundidad en esos temas que no te lo da realmente el estudio a nivel de bachelor. Ya cuando uno entra a nivel de doctorado, el cono se cierra, se enfoca cada vez más en algo más específico. Ya no estás mirando todas estas cosas en la periferia que uno vio cuando estaba en el nivel de bachelor, que uno todavía quizás veía bastante cuando estaba en el nivel de máster, pero ya cuando uno entra a un nivel de doctorado, pues realmente se enfoca y de tal manera que es pinpoint, ¿no? Que es algo más preciso. Y la mayoría de las tesis, ¿no? Casi todas las tesis de doctorado buscan responder a una pregunta, básicamente, ¿no? A una pregunta que es lo que lleva al estudiante a una investigación, ¿no? Entonces uno siempre está estudiando, uno siempre tiene que estudiar. Uno siempre tiene que ir enriqueciéndose. Y esto es una de las cosas que Charles Spurgeon animaba a los pastores a que siempre estuvieran realmente enriqueciéndose. Como requisito, él ponía, y usted puede leerlo si usted compra ese libro, Discurso a mis estudiantes, que los pastores teníamos que tener acceso a una biblioteca. Fíjense, a una biblioteca. Ahora, tener acceso a una biblioteca no era una cosa tan fácil en los años 1800. No todo el mundo realmente sabía leer y escribir. Todavía en los 1800 había personas que no sabían leer y escribir. En la misma Inglaterra había personas, niños, que estaban en la calle, que no sabían, no recibían una educación. Muchos de ellos eran huérfanos también. Y obviamente no tenían una educación. No estamos hablando en los años, en el siglo XX, estamos hablando en el siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII, 1850, 50, etc. Entonces no todos tenían acceso a libros, no todos tenían acceso a bibliotecas. Mas, sin embargo, Spurgeon dice que el pastor debe de tener acceso a una biblioteca. Más aún, él dice que es responsabilidad, una cosa muy interesante, que es responsabilidad de la iglesia proveerle una biblioteca al pastor. Bueno, hoy en día, desde luego, no estamos en Inglaterra en los años 1800 y
Pero esto se traduciría hoy en día que la iglesia también tenga una visión y sea cuidadosa en proveer para el enriquecimiento doctrinal y espiritual e intelectual del líder. Porque todos quieren escuchar grandes y profundos estudios bíblicos, buenos mensajes, etcétera, ¿verdad? Pero eso lleva a un trabajo de investigación. Lleva un trabajo de investigación. Y Spurgeon animaba a las iglesias nuestras a que tuvieran ya sea una parte del presupuesto para la ofrenda pastoral, para el sostenimiento del pastor, pero que hubiera también una parte del presupuesto para la biblioteca, para el conocimiento, para el estudio pastoral. Muchas iglesias bautistas tienen esa costumbre, tienen esa tradición, ¿no? En su presupuesto aprueban al pastor una cantidad según su presupuesto, ¿no? Para que él pueda continuar sus estudios. De hecho, hay iglesias que proveen para que el pastor, claro, estas son iglesias más grandes, iglesias más establecidas, para que el pastor participe de ciertas conferencias anuales. Conferencias de doctrina, conferencias de matrimonio, de familia, de church growth, de crecimiento, de evangelismo, de cualquier área. Pero hay iglesias que proveen, inclusive le proveen el alojamiento, le proveen perdón, el costo de estudio, de transporte, para que el pastor siga su capacitación ministerial. Perdón. Spurgeon se encuentra con el caso que habían iglesias que no podían, iglesias pequeñas. Entonces él sugiere, fíjense, él sugiere que las iglesias se unan y que de alguna manera se hagan de una biblioteca que varias iglesias puedan compartir. Y aparentemente leí en el libro que él inició este ministerio, que él de hecho propuso, y esto en algún momento hubieron iglesias que aceptaron, vieron la necesidad y participaron en esta biblioteca en conjunto con otras iglesias. O sea que una de las cosas que Spurgeon habla, y desde luego cuando oímos hablar de Spurgeon, estamos hablando de un pastor muy experimentado, de una persona muy espiritual, de una persona genuina, de una persona sincera, honesta, de una persona de convicción cristiana y de experiencia cristiana. Y esta es su recomendación, que es imprescindible, que es menester que el pastor continúe su educación teológica, su educación cristiana, su educación doctrinal. Claro, en el caso de él era a través de libros, ¿no? A través de bibliotecas. Yo pienso que nosotros también como pastores, estando nosotros aquí en el siglo XXI, seguimos teniendo el mismo mandato porque la necesidad del hombre siempre es seguir creciendo. Como decía el apóstol Pablo, ahora vemos por un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Entonces hay muchas cosas de la doctrina cristiana, de la Biblia, de la palabra, de la experiencia humana y de la propia experiencia cristiana también, que nosotros están un poco veladas, están un poco oscuras para nosotros. Y por lo tanto se necesita un constante estudio. Y entonces para esto el pastor siempre tiene que estar preparándose para estudiar estas cosas. También los retos, mientras la iglesia va avanzando hacia el tiempo final, los tiempos se van poniendo más oscuros, más violentos. Dice que iban a haber tiempos peligrosos, los últimos días iban a ser tiempos peligrosos, no solamente tiempos peligrosos para el ser humano, pero principalmente tiempos peligrosos para el justo, la justa, aquel que quiera vivir para el Señor. Iban a ser tiempos hostiles para la fe. Una proliferación de sectas, de ideas, de corrientes, de doctrinas, de herejías. El Señor Jesucristo nos advirtió acerca de la venida de los falsos profetas, de los falsos cristos. Mira, aquí llegó, está aquí en el desierto. Mira, aquí llegó, está en el campo. O sea, un despertamiento, un auge espiritual, filosófico del pensamiento. Y hoy en día hay más religiones que nunca. Si usted cree que hoy en día las religiones, la ciencia ha acabado con las religiones, es totalmente lo contrario. Está viendo las religiones tradicionales que siempre han existido en el oeste, ¿no? En el hemisferio occidental,
más un resurgimiento de las religiones antiguas. Aún en mismo Grecia están están grupos, ¿no? Grupos nacionalistas, grupos un poco etnocentristas, etcétera, tratando de resucitar a los antiguos dioses griegos, haciendo festivales, haciendo ciertas cosas, no solamente en Grecia, sino también en Islandia, donde hay grupos que tienen reuniones que se hacen y espacios para los dioses paganos de Islandia, o sea, de los vikingos y todas esas otras civilizaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, ha habido un auge en estos momentos de sectas y de religiones antiguas, un resurgimiento, un despertar de esto, lo cual no necesariamente es bueno para el cristianismo. No necesariamente puede, en un sentido sí, en un sentido no. En un sentido sí, porque hace que el cristianismo brille más, porque realmente las propuestas del cristianismo es sin igual con ninguna otra fe o sistema religioso o filosofía, pero a la misma vez nos pone un reto, el reto de conocer mucho más aún nuestra doctrina. Pero sino también la ciencia ha dado lugar a un sinnúmero de religiones nuevas, nunca antes vistas en la humanidad. Los raelianos, la cientología y un montón de otras religiones, todas las religiones que tienen que ver con el fenómeno de los UFOs, de los ovnis, todas estas son cosas nuevas que antes no existían. Y lo que estamos mirando es que a medida que la humanidad va envejeciendo, nosotros, en el sentido que vamos acercándonos más al fin, tenemos una enorme carga espiritual en nuestra sociedad. Entonces esto hace que el pastor y el cristiano encuentre preguntas, interrogantes, escenarios que nuestros padres en la fe no tenían que preocuparse de ello. Esto quiere decir que la iglesia del siglo XXI tiene que también ser una iglesia espiritual y también bastante intelectual o bien conocedora de la revelación de Dios y de todos estos asuntos. Bueno, el problema aquí sucede es qué hacer cuando no se tiene ninguno de estos recursos. ¿Qué se puede hacer? ¿No? Charles Spurgeon recomienda, claro, pensando en una persona pobre, de todas maneras, aunque no tengamos libros, aunque no tengamos maestros, aunque no tengamos recursos, internet, videos de la internet, conferencias, y estemos en un total aislamiento, ya sea debido a la pobreza, porque no podemos costear, como era el caso de la generación de él, o debido, no sé, una persona que está como Juan en una isla o en una cárcel o en medio de una persecución, etc. De todas maneras, uno tiene que seguir creciendo. Bueno, ¿qué pudiera hacer? Bueno, Charles Spurgeon hace 2 o 3 recomendaciones que son bastante riesgosas, pero bueno, estas son situaciones extremas, situaciones críticas, pero que a su vez demuestra cuánto más el hombre pudiera hacer que no estamos haciendo, cuánto más el hombre moderno pudiera hacer por aprender. Hay otras canteras que pudiéramos nosotros explotar para sacar conocimiento y no las estamos explotando. Una de las cosas que él menciona es contar con otros amigos, ¿verdad? Contar con otros cristianos que maduramente y en conocimiento están más informados que nosotros, están más preparados que nosotros y acercarnos a estas personas y aprender de ellos también, continuar hablando temas y aprender. Pero bueno, en caso que eso tampoco se pudiera hacer, ¿no? ¿Qué otra cosa uno puede hacer para seguir creciendo espiritualmente, seguir informándose? Una de las cosas que él menciona es estudiando. Si no podemos tener más libros y el único libro que tenemos a nuestro alcance es la Biblia, pues redoblar aún más nuestra lectura, nuestra meditación en la Biblia, nuestro análisis, nuestro pensamiento en la palabra del Señor. Al final, todas estas voces, sean escritas o sean audibles, no son más que testimonios y comentarios de lo que dice el texto sagrado. Entonces uno debe de enfocarse mucho más en el texto. Bueno, ¿qué otra cosa uno pudiera hacer? Uno pudiera pasar más tiempo observando. Y él dice él, observando a nuestro alrededor, observando nuestro medio ambiente. La vida, dice hay un salmo, esto no lo dice él, pero esto lo digo yo.
en el Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay una enseñanza, hay una información que se encuentra en la teología natural. Es decir, Dios se revela a nosotros por medio de la naturaleza, por medio del universo, por medio de los animalitos, por medio de las plantas, por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Hay un testimonio, hay un mensaje, hay información que Dios nos da ahí mismo en la naturaleza. Lo que sucede es que nosotros no pasamos tiempo en mirar a nuestro alrededor. Claro, la información que uno encuentra, la revelación natural, no es suficiente para llevarnos a nosotros a los pies de Cristo, el Hijo de Dios. La revelación natural no es suficiente para dejarnos saber a nosotros que estamos perdidos sin Él y que somos pecadores y que vamos a ser condenados por nuestros pecados. Esa no es la función de la revelación natural. Pero no quiere decir que en la teología natural o en lo que uno aprende por medio de la creación no tenga ninguna utilidad. Hay principios muy buenos, ideas muy buenas, doctrinas que uno llega a conclusiones simplemente observando y meditando el medio ambiente por nuestras experiencias diarias. Y esto es algo que muchas veces nosotros no hacemos. Nosotros no hacemos, pero yo he tenido experiencia a través de que Dios me ha dado, que yo sé que Dios me ha dado, a través del medio ambiente. Entonces, esto no quiere decir que uno va a volcar, se va a volcar al medio ambiente, a la naturaleza y que uno vaya escuchemos bien, que vayamos a reemplazar la Biblia, la información de la Biblia, el Evangelio, no lo vamos a reemplazar con ninguna otra cosa, ni con ningún magisterio de ninguna iglesia, ni con ningún credo de ninguna iglesia, claro está, ni mucho menos con lo que uno aprende en el medio ambiente. Claro que no. La Biblia es clara que ella es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No obstante, lo que la Biblia enseña, la naturaleza lo corrobora, la historia lo corrobora, aún inclusive la historia humana también, y vamos a llegar ahí. Pero en el medio ambiente uno puede aprender muchas cosas que confirman lo que la Biblia realmente nos dice a nosotros. Eso es una de las maneras que uno puede aprender. La otra manera que uno puede también enriquecerse es estudiando y observando a las otras personas, estudiando el comportamiento humano, ¿no? Los seres humanos somos un misterio en nosotros mismos. Y cada ser humano es un libro, pero todos tenemos un denominador común, y es que todos tenemos las mismas necesidades, todos somos pecadores, todos tenemos las mismas necesidades espirituales, porque no solo de pan vive el hombre, no algunos hombres, sino todos los hombres. O sea que hay ciertas cosas que uno aprende observando el comportamiento humano. Hay cosas que Dios nos enseña observando solamente la historia de la humanidad. La historia, por eso dije que íbamos a llegar a la historia. Entonces, una persona sin estudiar un libro, o estudiando pocos libros, no hay que ser tan extremista, pero bueno, estudiando pocos libros y no haberse graduado de ninguna universidad o seminario, puede tener un insight, puede tener un conocimiento, una intuición, una opinión de la vida, de la humanidad, más certera que muchos de aquellos que se gradúan de universidades y de seminarios. Porque a veces los que se gradúan de universidades y seminarios simplemente están repitiendo o se quedan al nivel de los libros. Pero una persona que está adaptada a meditar, a pensar, realmente a meditar, ¿no? Ese ejercicio en esa mente se reta mucho más allá a pensar fuera de la caja, a pensar no solamente en cosas que dicen los libros, sino a cosas que los libros ni han mencionado todavía, o cosas que los libros no se ocupan en mencionar. Entonces, la vida humana, el comportamiento de los seres humanos alrededor nuestro, es una escuela. Es una escuela que Dios usa también
para enseñarnos verdades y principios bíblicos. Pero no solamente uno puede mirar y puede aprender mirando la naturaleza, ¿no? Y crecer. Uno no solamente puede aprender mirando el comportamiento de otros seres humanos, pero uno también puede crecer muchísimo cuando uno medita en sí mismo. Cuando uno aprende a leerse a sí mismo como si fuera un libro. Cuando uno aprende de sus propios fracasos, de sus propias victorias, de su propia experiencia humana. Uno también, al final de cuentas, es un misterio a uno mismo, ¿no? Eso también es cierto. Entonces, una de las grandes conclusiones que usted puede llegar es cuando usted se pone a pensar en usted mismo. Y el Espíritu Santo, que está envuelto en todo esto, que no ha hablado acerca de él, pero él es el maestro, ¿verdad? Y él es el que nos guía también. El Espíritu Santo también está envuelto en toda esta experiencia, en todas estas interacciones. Yo les puedo decir que yo he llegado a conclusiones, que yo he aprendido cosas acerca de Dios y mí, acerca de mi relación con Dios, mirando a la mascota de mi casa, de nuestra familia. Tenemos una perrita y nuestra perrita se llama Olivia. Así le puso nuestra hija. Se llama Olivia. Y un día yo iba caminando con Olivia y le iba sacando. Olivia la sacamos todos los días, varias veces al día para que ella haga sus necesidades. Y caminamos con Olivia. Y un día yo estaba caminando con Olivia y estaba en una hierbita, en una grama, y veo que Olivia está oliendo y oliendo y oliendo, pero veo que estaba oliendo el excremento de otro perro. O sea, estaba el excremento de un perro y ella se iba oliendo e iba acercándose. Claro, el animal es animal. Quizás para, no sé, a ver si era un perro en vecindario, yo no sé, pero le llamaba la atención. La reacción mía, ¿cuál fue? No, le alé el leash, le alé, no la soguita, pero el collar. Le alé el collar, porque yo no quería que Olivia fuera a donde estaba el excremento del otro perro. Y ya se estaba acercando, estaba simplemente a unos centímetros. Yo no me di cuenta, cuando miré para abajo, estaba a unos centímetros. Y yo la alé y le hablé a la perrita. Le dije, Olivia, eso no se hace. Y en ese momento, me vino un pensamiento. Yo no digo que Dios me habló porque yo no uso el nombre de Dios en vano en cuanto a eso. Yo digo que simplemente me vino un pensamiento. Pero yo creo que es un pensamiento del Señor. Y el pensamiento es de esta manera. Asimismo, como tú has sido como Olivia, asimismo tengo que ser yo contigo. Asimismo yo te tengo que alar el leash como padre que soy tuyo. Porque tu tendencia humana, tu tendencia pecadora es hacia el excremento, es hacia el pecado. ¡Wow! ¡Qué cosa! Una cosa tan sencilla, ¿no? Y esa historia a mí nunca se me ha olvidado. Siempre me acuerdo. Si es cierto que uno puede aprender mucho acerca de Dios, acerca de nuestra relación con Dios, acerca de la iglesia, acerca de uno mismo. Aunque no tengamos libros, maestros, grandes filósofos, aunque no estemos expuestos a estas grandes conferencias, universidades y lecturas, etcétera, pero si uno pudiera también meditar en nuestro medio ambiente que nos rodea, en la creación de Dios, hay enseñanzas muy profundas que pasan alrededor nuestro constantemente, lo que nosotros no les damos crédito y no prestamos atención. Y si nosotros también nos dedicásemos a estudiarnos a nosotros mismos, lo que nos pasa en nuestro corazón, lo que pasa en nuestra psiquis, en nuestra mente. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra, un día estamos espirituales, un día estamos carnales y nos damos cuenta que somos inconstantes, ¿verdad? Y que no podemos nosotros, como yo le dije una vez al Señor, no puedo confiar ni en mí mismo. Bueno, es cierto, porque muchas veces yo me defraudo a mí mismo. Y yo estoy seguro que usted, en algún momento en su vida, a usted le ha pasado igual.
porque compartimos el mismo denominador común, la misma experiencia. Entonces queda comprobado que uno aprende muchas enseñanzas bíblicas que ya están en la revelación de Dios. La aprendemos también en la creación y la aprendemos también a través de la vida de otros en la historia de la humanidad, y las aprendemos también con una lectura y una meditación de nuestra propia vida. Y esto quiere decir que aunque Dios nos habla más excelente y Dios nos habla de una manera especial en la inspiración de la Biblia, en la revelación de su palabra y de una manera final en la persona y en el ministerio de Jesucristo, esto no quita que hayan experiencias, porque los cielos cuentan, hay una historia que se cuenta, hay una información que da, hay un código que está alrededor nuestro, y todo esto apunta, si la creación apunta a Dios, si la creación, que claro, es cierto, si la creación apunta a Dios, pues debemos de esperar. Dice que un abismo a otro da voces. Dice, pero claro, no hay voz ninguna, porque no es de manera audible. Pero para eso Dios nos dio un cerebro y nos dio la lógica y nos dio la mente para pensar y meditar y llegar a las conclusiones, ¿no? Entonces, toda esta información nos rodea, que nosotros podemos usar para enriquecer nuestra vida espiritual, no solamente como ilustraciones para predicar, sino inclusive hasta como inspiración para mensajes basados en experiencia que podemos tener a nuestro alrededor. Así que bueno, estudiamos la Biblia y si no tenemos acceso a la palabra del Señor por algún motivo con nosotros, pues podemos seguir creciendo, estudiándonos a nosotros mismos, estudiando a nuestros semejantes, estudiando a la creación. Finalmente, vuelvo y repito, esto no es para reemplazar, para sustituir la revelación de Dios. Esto más bien es para aumentar, por así decirlo, para enriquecer, pero no es para sustituir. Me llama la atención ahí cuando Pedro le dice a los cristianos, creo que fue no me acuerdo si en primera o en segunda de Pedro, que dice que él estaba con ellos allá en aquel monte de la transfiguración, pero también le dice, hacemos bien en prestar atención a la palabra profética, la cual es más segura. Lógicamente, las experiencias y las cosas a nuestro alrededor son importantes, no podemos tampoco descuidarlas, porque sin duda hay bendiciones para nosotros para hacernos crecer intelectualmente. Y yo he hablado con personas que tienen poco estudio formal, pero han tenido una opinión de la vida bien profunda. Y una opinión acerca de las cosas de Dios, y han llegado a conclusiones tremendas. Y esto se debe a que son personas que usan estas cosas también, ¿no? Entonces, no podemos volvernos a un subjetivismo absoluto y pensar que eso va a reemplazar la revelación de Dios, pero tampoco podemos ignorar el beneficio que tiene para nosotros como cristianos. Seguimos siendo pensadores, seguimos siendo seres humanos. Nuestro medio ambiente, las cosas que Dios nos enseña por medio de la vida de los demás y las cosas que Dios nos enseña por medio de nuestra propia mente y nuestro propio corazón. Después de todo, estamos de acuerdo que Dios es la mente infinita del universo y que Él no está limitado a un libro. Él no está limitado a un momento, sino que Dios puede bendecirnos y corroborar la enseñanza bíblica por medio de experiencias personales o experiencias a través de otros que nosotros llegamos a conocer. Así que Dios les bendiga. Yo les recomiendo este libro, Discursos, a mis estudiantes, y esa es la última plática de este libro. Me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué cree usted acerca de la utilidad de la meditación? ¿Qué cree usted acerca del mandato del pastor, del cristiano, de seguir preparándose, de seguir creciendo intelectualmente? ¿Cree usted que eso sea necesario o cree que es mejor dedicarnos a orar y que el pastor no necesita seguir creciendo? ¿Qué cree usted acerca de cultivar la meditación y observar nuestro medio ambiente
y observar la vida de las otras personas, inclusive aprender acerca de la historia humana. ¿Cree usted que esto tenga alguna validez, que esto sea cierto? ¿O cree usted que esto es una actividad peligrosa que nos puede quizás hacer caer un subjetivismo extremo? ¿O cree que con balance se pudiera hacer y uno puede llegar a conclusiones beneficiosas para el pastor y para su iglesia? Me gustaría ver sus comentarios y leerlos aquí en Bautista de Miami. Bueno, que Dios nos bendiga. Amén.